$12.000 millones es la inversión total que Japón destinó para ejecutar el proyecto de defensa costera más ambicioso de la historia de la humanidad. Tras el impacto brutal de la naturaleza en el año 2011, cuando el océano demostró una ausencia absoluta de piedad, la nación respondió con ingeniería a gran escala. Una pared de agua negra eliminó 20.000 vidas en cuestión de minutos y consumió núcleos urbanos completos bajo su peso. ¿Por qué se optó por una estructura de tal magnitud en lugar de otras alternativas de evacuación? A primera vista, una barrera física parece la solución definitiva para contener el empuje hidráulico. Sin embargo, este muro representa una cicatriz de concreto de 400 kilómetros de extensión que ahora bordea el litoral japonés, diseñada bajo la presión de una incertidumbre constante. La construcción se eleva sobre el terreno con el siseo de la maquinaria pesada y el movimiento incesante de las grúas de gran tonelaje. Pero esto es solo el comienzo. Para comprender la magnitud de esta guerra contra el océano, es necesario analizar las profundidades marinas donde la luz del sol desaparece por completo. El archipiélago no flota de manera aislada, sino que se asienta sobre una configuración geológica extremadamente inestable. Se puede notar cómo la geografía del país coincide exactamente con el punto de colisión de 4 placas tectónicas de dimensiones continentales. Masas de piedra de escala kilométrica se empujan y raspan entre sí sin interrupción, acumulando una tensión energética masiva. Esta región se denomina el Anel de Fogo, una zona de alta actividad que genera más de 500 terremotos cada año calendario. El suelo en estas latitudes nunca permanece en reposo absoluto. Cuando la resistencia de la roca subterránea finalmente se quiebra, el fondo marino es impulsado hacia arriba con una violencia mecánica difícil de calcular. El proceso solo está cobrando fuerza. El desplazamiento vertical del lecho oceánico no genera una onda superficial común, sino que desplaza una columna de agua completa, creando una montaña líquida en movimiento cinético. Durante los eventos del año 2011, las estructuras de defensa previas, que medían entre 7 y 8 metros de altura, resultaron totalmente ineficaces ante el volumen hídrico. Se ve cómo la masa de agua superó las coronaciones de los muros con la misma facilidad con la que fluiría sobre obstáculos milimétricos. El concreto de tecnología antigua se fragmentó bajo la presión y las armaduras de acero sufrieron torsiones extremas por el impacto de los escombros. Los ingenieros enfrentaron entonces una realidad técnica ineludible tras el colapso de los sistemas tradicionales. No era suficiente con elevar barreras. El diseño de la línea de costa requería una reinvención desde sus fundamentos estructurales. Más adelante se complica. La prioridad de la misión técnica sufrió una transformación radical en su concepto base. El objetivo principal dejó de ser la detención absoluta del flujo para centrarse en la gestión del tiempo de respuesta. Ganar segundos y minutos para la evacuación vertical se convirtió en el parámetro de diseño principal para los nuevos muros de hormigón armado. Se puede notar cómo el equipo de construcción vierte capas uniformes de material reforzado para garantizar la estabilidad frente a la erosión. Las máquinas excavadoras trabajan en la base de la estructura, profundizando los cimientos para evitar el socavamiento por el retroceso de la ola. Todo se vuelve más complejo conforme la muralla se extiende por los 400 kilómetros de costa previstos. La cámara se desliza a lo largo de los bloques de hormigón que ahora forman un escudo masivo contra el Pacífico. Las juntas de dilatación y los sistemas de drenaje se integran en la estructura para absorber las vibraciones de futuros sismos de gran magnitud. Así comenzó el levantamiento de la Gran Muralla del siglo XXI, una pieza de ingeniería que busca mitigar la furia de las placas tectónicas. La construcción de esta barrera redefine la relación entre la infraestructura civil y los eventos geológicos extremos del planeta. El material se asienta y el concreto alcanza su resistencia máxima tras el fraguado en las secciones terminadas.
Esta fase de protección estructural se integra silenciosamente en el paisaje costero japonés. El proyecto de ingeniería continúa su despliegue técnico para asegurar la estabilidad de la región frente a los ciclos naturales. El acero y el hormigón quedan así dispuestos para enfrentar la próxima reactivación de las fallas submarinas. El flujo de trabajo en la costa se mantiene constante en su avance preventivo. 15 metros de altura. Esa es la magnitud vertical de los muros diseñados para detener el avance de un océano entero. ¿Cómo se proyecta una estructura capaz de resistir semejante presión hidráulica? A primera vista, la construcción podría parecer que inicia directamente en la línea de costa, pero en realidad todo comienza en el aislamiento controlado de un laboratorio técnico. Antes de que la primera gota de cemento sea vertida en el terreno, los científicos recrean escenarios de desastre total en el interior de tanques de agua de dimensiones gigantescas. Simulaciones de tsunamis se repiten incesantemente, lanzando toneladas de agua contra modelos a escala de las paredes para identificar con precisión matemática los puntos de falla estructural. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el equipo de investigación analiza la respuesta del material ante el impacto lateral repetido. Durante estas pruebas, se descubrió que la altura no representaba el factor determinante para la supervivencia del muro. Si la estructura era únicamente alta, la fuerza cinética de la onda la fracturaba en su base con la misma facilidad que a una rama seca. La clave residía en la geometría de la forma y, fundamentalmente, en los elementos técnicos ocultos bajo la superficie del terreno. ¿Por qué la composición del suelo en la región de Tohoku representaba un desafío de ingeniería casi insuperable? A simple vista, la costa parece un lugar estable para edificar. Sin embargo, el litoral japonés está compuesto principalmente por arena, un suelo macio, inestable y extremadamente traicionero ante cargas dinámicas. Erigir una muralla de concreto de 15 metros sobre este sedimento equivale a intentar equilibrar un camión de gran tonelaje sobre una esponja. El proceso solo está cobrando fuerza. Si un tsunami impactara sin una base sólida, el terreno cedería instantáneamente y la pared se desplomaría hacia adelante por su propio peso. La solución técnica aplicada fue tan brutal como invisible para el observador externo. Se ve cómo la verdadera resistencia de la infraestructura no reside en la parte visible, sino en la cimentación profunda enterrada en el subsuelo. Máquinas perforadoras de escala industrial, con mecanismos de rotación de alta potencia, iniciaron el proceso de transformación del entorno geológico. Estas unidades no se limitaron a realizar excavaciones simples, sino que alteraron la estructura misma del suelo. Estacas de acero y hormigón fueron clavadas a 25 metros de profundidad bajo el nivel del mar. 25 metros. Esta medida equivale a la altura de un edificio de 8 pisos, pero situada completamente bajo la tierra. El equipo inyectó cemento a alta presión directamente en el corazón de la arena, convirtiendo las playas blandas en bloques de roca sólida artificial. Todo se vuelve más complejo. El objetivo técnico era generar una raíz inquebrantable que anclara la estructura al lecho firme. Se garantizó mediante este método que, incluso si el agua lograra sobrepasar la coronación del muro, la base no volcaría. La estructura permanecería vertical, operando como un centinela de piedra que rechaza cualquier movimiento de torsión. Con el terreno finalmente acondicionado para soportar tensiones de guerra, se produjo el despliegue de un contingente de construcción masivo. 30.000 personas, entre ingenieros especializados, operarios de campo y conductores de maquinaria pesada, tomaron el control de la costa. Más adelante se complica. Una flota de equipos industriales consumía combustible y operaba sin interrupciones las 24 horas del día durante un periodo de 7 años consecutivos. El desafío logístico se consideraba extremo, pues requería la edificación de un muro continuo y sin fisuras a lo largo de 400 kilómetros. 400 kilómetros es la distancia que separa a ciudades como Londres y París, pero aquí ejecutada íntegramente en concreto,
armado de grado militar. A primera vista, la escala de la obra parece inabarcable, pero se mantuvo una precisión técnica rigurosa en cada sección. El proceso de ensamblaje resultaba hipnótico por su escala y la repetición constante de tareas mecánicas. Primero se instalaba el refuerzo metálico, miles de toneladas de vergalloes, barras de metal con un grosor similar al brazo de un hombre, se entrelazaban formando jaulas estructurales de gran complejidad. Este entramado metálico constituye el esqueleto interno de la construcción. Sin esta armadura de acero, el concreto carecería de la resistencia necesaria y se quebraría bajo las enormes fuerzas de tensión generadas por el agua. Transición al siguiente nivel. Posteriormente, se introducía el concreto líquido para rellenar los moldes técnicos. Se puede notar cómo las bombas industriales trabajaban a máxima potencia, empujando una masa grisácea y densa hacia el interior de los encofrados. Sección por sección, los bloques de hormigón comenzaban a solidificarse para formar la barrera definitiva contra el mar. El flujo de materiales continúa alimentando la obra mientras la estructura gana solidez. 1000 toneladas de hormigón se posicionan estratégicamente para formar la defensa. Bloque tras bloque, la estructura de protección aumenta su envergadura, aunque una superficie vertical por sí sola carece de la capacidad necesaria para resistir. ¿Por qué una pared recta resulta insuficiente ante el avance del océano? La masa líquida impacta contra las superficies planas con una energía cinética comparable a la de un tren de alta velocidad en movimiento. Para mitigar esta fuerza destructiva, los ingenieros implementan una solución basada en la geometría avanzada mediante el uso de tetrápodes. Se puede notar cómo estas estructuras de 4 extremidades, fabricadas íntegramente en cemento, se asemejan a piezas de construcción a escala masiva. Pero esto es solo el comienzo. Cada unidad posee un peso de varias toneladas, lo que garantiza su estabilidad en el lecho marino frente a las corrientes. Miles de estas piezas se apilan sistemáticamente delante del muro principal, orientadas hacia el mar abierto para recibir el primer contacto. Su propósito técnico es la generación de un caos controlado en la dinámica de fluidos. Cuando la onda colisiona contra ellos, el agua no golpea la infraestructura como un bloque sólido de presión. La cámara se desliza a lo largo de las cavidades, donde el flujo se fragmenta, gira sobre sí mismo y genera espuma, disipando su energía entre las patas de hormigón. Todo se vuelve más complejo. Ellos operan convirtiendo un impacto potencialmente letal en una presión hidrostática que la estructura puede gestionar sin colapsar. Se trata de la aplicación de principios físicos rigurosos para neutralizar las fuerzas de la naturaleza. A primera vista, la barrera parece una solución definitiva, pero en realidad, el diseño enfrenta un obstáculo logístico de gran escala. El desarrollo económico de Japón depende intrínsecamente del acceso a las vías marítimas. Los buques de carga de gran calado, las flotas pesqueras y las embarcaciones de transporte requieren rutas de navegación permanentes. El proceso solo está cobrando fuerza. Si la línea costera se sellara íntegramente con muros infranqueables, el flujo comercial se detendría por completo. Esta parálisis provocaría el colapso financiero de las comunidades locales debido a la falta de suministros y exportaciones. ¿Cómo se permite entonces el tránsito de navíos pesados mientras se bloquea simultáneamente la entrada de un tsunami? La solución técnica diseñada por la ingeniería japonesa consistió en la fabricación de guillotinas de acero de dimensiones monumentales. En las zonas portuarias de mayor actividad, el equipo instaló compuertas con una estética industrial de alta precisión. Transición al siguiente nivel. Existen 2 variantes fundamentales en este sistema de protección y ambas destacan por una operatividad extremadamente eficiente bajo condiciones críticas. El primer modelo corresponde a la compuerta de caída vertical, un mecanismo de seguridad pasiva de gran fiabilidad. El equipo gradualmente eleva una placa de acero macizo que registra un peso de cientos de toneladas, manteniéndola suspendida entre 2 torres de concreto reforzado. El acero se posa en su posición de espera a gran altura, mientras el tráfico marítimo circula diariamente por la parte inferior de la estructura.
más adelante se complica. En el instante exacto en que los centros de monitoreo detectan una anomalía sísmica o el descenso repentino del nivel del mar, el mecanismo de retención se activa. Los sistemas hidráulicos liberan la carga y la enorme masa metálica desciende por sus guías para sellar el canal de navegación. El polvo se asienta lentamente en los engranajes tras las pruebas de mantenimiento que aseguran que la respuesta sea inmediata. Las aspas de los sistemas de control giran incesantemente para verificar que los sensores de proximidad funcionen antes de que la barrera se cierre definitivamente. El material alcanza la preparación necesaria para salvaguardar la infraestructura portuaria durante el evento. 90 milisegundos después de que los sensores sísmicos detectan un terremoto en el lecho oceánico, los sistemas de seguridad se activan de forma automática. Los motores hidráulicos liberan las trabas de sujeción con un siseo de alta presión. Se puede notar cómo la enorme placa desciende impulsada por su propio peso. 2 impactos sordos retumban mientras el puerto queda sellado herméticamente. Una pared de acero macizo bloquea por completo la entrada de agua. ¿Por qué el segundo diseño de estas barreras resulta todavía más impresionante para la ingeniería moderna? A simple vista, el canal parece despejado para la navegación de gran calado. Pero bajo la superficie, los portones permanecen deitados en el lecho marino, invisibles mientras permiten que los navios pasen sobre ellos sin restricciones. Cuando el alarme de emergencia suena, la presión del aire o el sistema hidráulico empuja la estructura hacia la verticalidad. El equipo eleva gradualmente una barrera instantánea desde las profundidades abisales. Pero esto es solo el comienzo. El desafío técnico predominante en esta etapa es la corrosión implacable del entorno. La agua salgada degrada el metal de manera constante y agresiva. Estos portones deben funcionar con una precisión absoluta, incluso tras permanecer 30 años inmóviles entre la arena y la salinidad. Una sola falla en una bisagra oxidada significaría que la ciudad sea inundada por completo. Por esta razón, la manutención de estas estructuras mecánicas se considera una cuestión crítica de seguridad nacional. Sin embargo, Japón no limitó sus infraestructuras únicamente a la superficie costera. A veces, la estrategia más efectiva para gestionar la masa de agua no consiste en bloquearla, sino en circular por debajo de ella. La construcción de túneles subacuáticos representa quizás el hecho técnico más audaz de toda la ingeniería civil. Es necesario ignorar las máquinas de perforación tradicionales que cavan a través de la roca sólida. Para atravesar bahías de gran profundidad, los ingenieros japoneses aplican un método que parece desafiar la lógica convencional. Ellos construyen el túnel íntegramente en tierra firme para después hundirlo en su posición final. Todo se vuelve más complejo en el denominado método del tubo inmerso. Primero, los especialistas fabrican segmentos gigantescos de concreto en el interior de docas secas protegidas. Es indispensable analizar las cifras exactas, ya que resulta complejo visualizar la escala de estas estructuras sin parámetros precisos. Cada segmento de concreto mide más de 200 metros de longitud longitudinal. El peso de cada unidad alcanza las 73.000 toneladas. Se puede notar la magnitud del proyecto al comparar esta cifra con un portaaviones de guerra totalmente cargado, el cual es más ligero que una sola de estas piezas. Los ingenieros producen decenas de estos bloques masivos de forma consecutiva. Más adelante se complica. Cuando el segmento está terminado, el equipo inunda la doca de construcción. El monstruo de concreto comienza a flotar debido al desplazamiento de agua calculado. Revocadores de gran potencia lo arrastran hacia el mar abierto, luchando contra la fuerza de las corrientes y el viento lateral. Se ve cómo se desarrolla un ballet industrial lento y peligroso sobre la superficie del océano. Al alcanzar las coordenadas exactas, la ingeniería de precisión toma el control total. Deben hundir este bloque de más de 70.000 toneladas y encajarlo con otro bloque que ya reposa en el fondo marino, en condiciones de oscuridad total. Transición al siguiente nivel.
La precisión requerida en el acoplamiento se mide en milímetros exactos. Si los operarios cometen un error de alineación, el túnel sufriría filtraciones y la presión hidrostática del fondo esmagaría la estructura interna. Utilizan tanques de lastro que se llenan de agua para que el túnel descienda con una lentitud controlada. El silencio es tenso durante la maniobra. Se puede notar cómo los sonares y sistemas de posicionamiento láser guían la trayectoria de descida. En el momento en que las dos piezas entran en contacto en el lecho, una junta de borracha gigante sella la unión de forma inmediata. La presión inmensa del océano empuja las piezas una contra la otra con una fuerza constante, lo que provoca que la vedación sea todavía más hermética y segura. Parece un proceso de fuerza bruta, pero en realidad es la propia presión del mar la que se utiliza para mantener el interior del túnel seco. Posteriormente, el equipo cubre toda la estructura con capas de piedras y arena, enterrando el túnel de forma definitiva bajo el lecho marino. Los conductores circularán por el interior a 100 kilómetros por hora. Lo harán sin ser conscientes de que millones de toneladas de océano se encuentran a solo unos metros por encima de sus cabezas. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad después de que el concreto complete su fase de asentamiento. Cientos de sensores electrónicos se encuentran incrustados a gran profundidad en el interior de los muros una vez que el hormigón se seca y la maquinaria pesada abandona la zona de obras. ¿Para qué dotar a una estructura de piedra y cemento de un sistema nervioso artificial tan avanzado? A simple vista, las paredes y túneles parecen bloques de material inerte, pero en realidad funcionan como un organismo sensible que monitoriza cada cambio físico en su entorno. Estos dispositivos electrónicos detectan la presión ejercida por el agua, perciben las vibraciones constantes que generan los camiones al circular y registran las fluctuaciones en la temperatura del aire. Incluso el desplazamiento más insignificante del terreno, por pequeño que sea, queda registrado por esta red de vigilancia técnica. La información captada fluye de manera incesante y en tiempo real hacia centros de control cuya infraestructura y despliegue tecnológico guardan una semejanza absoluta con las salas de mando de la NASA. El equipo de ingenieros recibe alertas inmediatas si se detecta la aparición de una grieta microscópica en el hormigón. De igual forma, si el suelo cede apenas 1 milímetro bajo la presión estructural, los sistemas de alarma se activan de forma automática. Cuando la seguridad de miles de vidas humanas depende de la integridad de la obra, no existe margen para el error ni para los eventos imprevistos. Pero esto es solo el comienzo. El mantenimiento se convierte en una batalla técnica permanente contra el desgaste natural y los elementos ambientales. Se puede notar cómo robots subacuáticos se desplazan por las profundidades para inspeccionar meticulosamente los cimientos sumergidos en el agua salada. Al mismo tiempo, equipos especializados se encargan de la limpieza sistemática de los drenajes para garantizar que ningún conducto falle durante un evento crítico de inundación. El coste total de este despliegue de ingeniería asciende a la cifra de $12.000 millones, tras una década de trabajo físico y planificación técnica extrema. A primera vista, la inversión parece destinada a una invulnerabilidad total, pero en realidad, la estructura no detendrá el 100% del volumen de agua de un megatsunami similar al ocurrido en el año 2011. Los modelos físicos indican que el flujo marino todavía posee la capacidad de sobrepasar la corona del muro. Transición al siguiente nivel. Las simulaciones por computadora revelan un dato técnico crucial para la supervivencia de la población costera. El muro tiene la función principal de romper la fuerza cinética de la ola, reduciendo el impacto destructivo entre un 30 y un 50%. En lugar de una pared de agua que avanza a velocidades supersónicas, destruyendo todo a su paso de forma instantánea, la inundación se producirá de una manera mucho más lenta y controlada. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza el factor temporal como recurso de salvamento. El objetivo técnico no es mantener el calzado seco,
sino comprar minutos vitales de tiempo para la evacuación. 5 minutos o 10 minutos adicionales representan el intervalo necesario para que una persona mayor alcance la seguridad de una colina. Es el tiempo exacto que requiere una escuela para evacuar a todos los niños fuera de la zona de peligro. 400 kilómetros de hormigón gris se extienden como una cicatriz artificial junto a la costa del Océano Pacífico. Esta construcción no debe interpretarse como un signo de arrogancia humana frente a la potencia de la geología. Las autoridades e ingenieros en Japón comprenden con total claridad que es imposible derrotar a las fuerzas de la naturaleza de manera definitiva. Las placas tectónicas continuarán su movimiento inevitable y el nivel del mar seguirá experimentando ascensos. Esta gran muralla funciona como una declaración de persistencia técnica grabada directamente en piedra y acero estructural. Representa un escudo físico diseñado tras haber analizado los fallos del pasado para elevar las probabilidades de defensa. No se trata de una garantía absoluta de inmortalidad, sino de una apuesta técnica por la supervivencia colectiva. Se ve cómo el hormigón frío se interpone físicamente entre la furia del océano y las comunidades que habitan en la línea costera. El proceso solo está cobrando fuerza en su fase de vigilancia operativa, esperando el momento en que las sirenas de emergencia vuelvan a sonar. Cuando la actividad sísmica desplace las masas de agua, esta infraestructura será el único obstáculo sólido frente a la energía del mar. La ingeniería de gran escala se fusiona aquí con el instinto primario de protección de la especie. El material abandona el estado de construcción para pasar a una fase de servicio silencioso y constante. Así, el muro alcanza su estándar operativo, listo para cumplir su función técnica en el momento del impacto. La estructura permanece en vigilancia permanente mientras el entorno recobra una calma tensa. 260 gramos de oro, una masa equivalente al peso de un teléfono inteligente convencional, requieren procesar 19.000 toneladas de tierra y roca sólida. ¿Por qué se invierten tales recursos para extraer una cantidad tan insignificante de mineral precioso de la corteza terrestre? A primera vista, el esfuerzo parece desproporcionado frente al volumen obtenido, pero en realidad, la escasez extrema del elemento determina su valor estratégico en el mercado global. Esta es la crónica de un resplandor que se origina en la oscuridad absoluta de los estratos geológicos, un trayecto físico que transforma la roca antigua en lingotes de oro puro, resguardados en cámaras acorazadas impenetrables. El proceso solo está cobrando fuerza. La trayectoria del metal inicia en las profundidades más remotas de la Tierra, para culminar en el entorno de la riqueza y el estatus social. Se puede notar cómo este metal ha permeado la cultura moderna a través de objetos simbólicos, como la tarjeta dorada y brillante vinculada históricamente al nombre de Donald Trump. Los rumores indicaban que dicha pieza alcanzaba un valor de $5 millones, y algunas versiones sostenían que su simple posesión podía asegurar la ciudadanía estadounidense. Pero esto es solo el comienzo. Más de 4.000 toneladas de oro se extraen anualmente en todo el mundo mediante complejos sistemas industriales. Ya sea un emblema o un objeto físico tangible, la realidad técnica es que el oro nunca ha funcionado únicamente como un elemento de la tabla periódica. Representa una forma de poder que puede sostenerse físicamente y una ambición que se porta sobre el cuerpo. Se ve cómo el metal se posa en una capa uniforme sobre superdeportivos de lujo o en forma de láminas comestibles sobre cortes de carne que alcanzan precios de miles de dólares por cada porción servida. Hace más de 6.000 años, específicamente durante la era del Neolítico, la humanidad ya empleaba el oro para la fabricación de joyas, artículos sagrados y utensilios domésticos destinados exclusivamente a las élites gobernantes. ¿Qué diferencia técnicamente al oro de otros metales conductores o estructurales? El equipo de análisis confirma que no se trata solo de su reflectancia lumínica o brillo característico. Su capacidad para perdurar a través de los milenios sin sufrir alteraciones químicas es su rasgo más distintivo. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza su resistencia estructural.
El oro no se oxida bajo condiciones atmosféricas normales, no presenta desgaste por fricción ambiental y mantiene su integridad molecular de forma indefinida. En un sistema global de cambios constantes, este metal permanece como uno de los pocos activos que no requiere validar su valor intrínseco de manera recurrente. Por esta razón, se ha consolidado como un símbolo permanente de potencia económica, patrimonio y estabilidad financiera. No se encuentra expuesto en la superficie de manera espontánea, sino que se manifiesta solo ante los procesos de prospección más rigurosos y pacientes. Más adelante se complica. En el año 1848, un hallazgo de pequeña escala en el estado de California alteró definitivamente el desarrollo de la historia en América del Norte. Un puñado de escamas brillantes localizadas en el lecho de un río desencadenó la carrera por el oro más documentada del siglo XIX. Decenas de miles de personas se desplazaron hacia el oeste, abandonando núcleos urbanos y explotaciones agrarias con la única expectativa de acumular riqueza mediante el metal. Se puede notar cómo la densidad de población cambió drásticamente, siguiendo el rastro de los yacimientos detectados en la roca. Antes de que el metal se convierta en una representación de estatus, debe ser localizado mediante geología de precisión. Esta búsqueda técnica conduce la industria hacia dos entornos operativos completamente diferenciados entre sí. El equipo separa gradualmente la roca estéril de las vetas prometedoras, mientras la maquinaria pesada se prepara para la intervención a gran escala. Transición al siguiente nivel. Las operaciones de campo comienzan ahora su fase de ejecución mecánica para arrancar el mineral de su ubicación milenaria. 754 milímetros es la profundidad mínima a la que suelen esconderse las partículas de metal bajo el polvo rojizo de las regiones mineras africanas. ¿Por qué familias enteras cavan en condiciones de riesgo extremo por apenas $1 diario? A primera vista, la minería parece una elección económica, pero en realidad es una medida desesperada de supervivencia donde el costo se mide en la salud de niños que inhalan partículas de tierra en lugar de asistir a la escuela. Sus herramientas de trabajo sustituyen a los juguetes mientras siguen a sus padres hacia terrenos secos y sin señalizar. Pero esto es solo el comienzo. La jornada arranca con el uso de un detector de metales portátil y una audición extremadamente aguda. Los mineros avanzan con lentitud, manteniendo la vista fija en el suelo mientras interpretan los siseos electrónicos del dispositivo. Se puede notar cómo el equipo de búsqueda rastrea formaciones de cuarzo o zonas de pizarra donde el oro suele depositarse de forma natural. Cada señal sonora activa una excavación inmediata que marca el inicio del esfuerzo físico real. Más adelante se complica. Los pozos descienden verticalmente por decenas de metros utilizando únicamente la fuerza humana, picos y palas oxidadas. En ciertas secciones se instalan troncos de árboles para apuntalar las paredes, aunque el peligro de un colapso estructural es una constante ineludible. Se ve cómo los trabajadores se introducen en túneles tan estrechos que apenas permiten el movimiento lateral del cuerpo. Cada metro excavado representa una apuesta donde el resultado puede ser el vacío o una roca equivalente a un mes de salario. Sacos pesados cargados de tierra se elevan mediante sistemas básicos de poleas impulsados por tracción manual. Todo se vuelve más complejo. ¿Por qué se utiliza mercurio en un proceso que pone en riesgo la vida de los trabajadores? El mercurio es el único agente químico accesible en estas zonas capaz de disolver el metal precioso y separarlo de las impurezas de la roca triturada. Se puede notar cómo los trabajadores amasan la mezcla durante 30 minutos hasta formar una amalgama gris de consistencia pastosa. Este compuesto se somete posteriormente a un proceso térmico directo. La cámara se desliza sobre el fuego donde el mercurio se evapora hacia la atmósfera, dejando atrás pepitas de oro en bruto. El proceso solo está cobrando fuerza. Esta técnica rudimentaria y letal representa el polo opuesto de la industria extractiva en otras latitudes del planeta. En contraste con la minería manual africana, en los Estados Unidos se implementa maquinaria de última generación y sistemas automatizados para operar a gran escala.
Esta infraestructura técnica no solo optimiza la recuperación del mineral, sino que integra protocolos estrictos para mitigar el impacto en el ecosistema. Transición al siguiente nivel. 120 toneladas es el peso que pueden desplazar los camiones de carga en las operaciones industriales del hemisferio norte. Los ingenieros utilizan sensores láser y análisis químicos en tiempo real para localizar las vetas sin recurrir a la excavación ciega. Se ve cómo los sistemas de ventilación y los soportes de acero reforzado garantizan la integridad de las galerías modernas. El equipo separa gradualmente el oro mediante procesos de lixiviación controlados en circuitos cerrados que evitan la liberación de sustancias tóxicas al aire. En esta etapa no termina. Las plantas de procesamiento en Nevada operan con una precisión que permite extraer gramos de metal de toneladas de roca estéril de forma rentable. Los operarios supervisan monitores que registran la temperatura y la presión de cada celda de flotación. A primera vista parece un entorno puramente mecánico, pero en realidad es un complejo equilibrio de química y física aplicada. Los protocolos de seguridad industrial sustituyen el riesgo humano por mantenimiento preventivo. El material abandona la fase de extracción primaria para dirigirse hacia la refinación final en un entorno controlado. 10 metros es la profundidad mínima a la que se perforan los primeros pozos en el suelo para iniciar la extracción de oro moderno. ¿Por qué se realizan estas perforaciones verticales tan profundas antes de remover un solo gramo de tierra? A primera vista, la excavación superficial parece el método más directo, pero en realidad, el metal precioso se encuentra atrapado en estratos de roca sólida, que requieren una fragmentación interna previa para ser liberados sin dañar la estructura geológica circundante. Plataformas de perforación imponentes, montadas sobre camiones de servicio pesado y saturadas de líneas hidráulicas, sostienen tubos de acero que penetran la roca con una fuerza mecánica constante. Se puede notar cómo el equipo mantiene una trayectoria vertical exacta mientras desciende entre 10 y 20 metros de profundidad. Pero esto es solo el comienzo. Técnicos especializados preparan cuidadosamente cada cavidad, rellenándolas con cargas de explosivos diseñadas para fragmentar capas densas. En cada punto de trabajo se instalan entre 50 y 100 detonadores, todos interconectados y sincronizados mediante sistemas de temporización de alta precisión. La cámara se desliza a lo largo de las conexiones eléctricas que aseguran que la activación ocurra en el milisegundo previsto. Más adelante se complica. Cuando llega el momento del disparo, los explosivos se activan en una secuencia unificada. Potentes detonaciones barren el área de trabajo, enviando densas nubes de polvo y humo hacia el aire, mientras la onda de choque fractura la montaña. La fuerza es tan intensa que desgarra secciones enteras de roca sólida, transformando bloques masivos en miles de fragmentos pequeños para facilitar su posterior recolección. Se ve cómo el polvo se asienta lentamente, revelando la roca ahora manejable. El proceso solo está cobrando fuerza. Excavadoras de servicio pesado entran en acción una vez que las formaciones rocosas han sido reducidas a escombros. Con cada movimiento del cucharón, las máquinas recogen el mineral que contiene el oro y lo depositan en un sistema de cintas transportadoras que recorre el borde del sitio minero. Este mecanismo está diseñado para operar de forma ininterrumpida, desplazando el material con un siseo constante desde la zona de detonación hasta las áreas de almacenamiento temporal. Todo se vuelve más complejo. Cintas transportadoras totalmente automatizadas dirigen el mineral hacia la planta de procesamiento, garantizando un flujo rápido y sin pausas a través de las instalaciones industriales. A primera vista, procesar estas rocas parece poco rentable debido a la baja concentración del metal. Solo un 0,05% de cada tonelada corresponde a oro, lo que equivale a un solo gramo oculto entre miles de kilogramos de material estéril. Transición al siguiente nivel. Tecnología de vanguardia permite a la planta aislar y extraer estas partículas mínimas con una eficiencia técnica absoluta.
El mineral de oro se introduce en un molino de bolas masivo, una máquina cilíndrica de dimensiones industriales. El equipo separa gradualmente los componentes mediante el uso de decenas de miles de esferas de acero sólido. En esta etapa no termina. Cientos de toneladas de acero golpean el interior del cilindro mientras éste gira sobre su eje. Cada esfera tiene un peso que oscila entre unas pocas libras y más de 27 libras, creando un impacto constante y demoledor. Las aspas giran incesantemente y las esferas caen sobre el mineral, triturándolo con una fuerza física extrema. Se puede notar cómo las rocas se parten con un crujido metálico repetitivo bajo el peso de los elementos moledores. Y esto no es el límite. Poco a poco, las piedras se pulverizan hasta convertirse en un polvo fino de granulometría controlada. Este proceso de molienda se mantiene activo durante un periodo de 20 a 30 minutos de rotación continua, reduciendo el mineral hasta que alcanza una consistencia casi impalpable. En este punto de la cadena productiva, la separación química y física del oro se vuelve un proceso significativamente más sencillo y eficaz. El material abandona el molino, pasando a una fase tranquila, 1120 grados centígrados. A esa temperatura exacta, el metal precioso alcanza su punto de fusión para purificarse por completo. ¿Por qué se transforma el mineral sólido en una pasta densa antes de iniciar la extracción química? El contacto inicial entre el mineral triturado y el agua genera una mezcla espesa de consistencia similar a una carga pesada. Esta transformación física es fundamental, ya que la densidad del lodo permite que la separación de los materiales no deseados ocurra con una fluidez técnica muy superior a la del material seco. Pero esto es solo el comienzo. Bombas industriales desplazan la pasta de mineral hacia enormes tanques situados a la intemperie para ejecutar la separación física. Se puede notar cómo el material se asienta en los depósitos mientras los técnicos supervisan la eficiencia del filtrado. Una vez concluida la fase mecánica, se introducen agentes químicos como el cianuro con el objetivo de disolver las partículas de oro que permanecen atrapadas en la mezcla mineral. Todo se vuelve más complejo. La solución líquida resultante se bombea hacia una celda electrolítica diseñada para el refinamiento final. Un flujo constante de corriente continua atraviesa el líquido cargado de metales mientras los parámetros eléctricos se mantienen bajo una vigilancia estricta. Dentro del tanque, los iones de oro inician un desplazamiento controlado hacia el electrodo negativo. El metal gradualmente se deposita en una capa sólida y brillante de máxima pureza, adhiriéndose con firmeza a la superficie del componente. Y esto no es el límite. El equipo monitoriza cuidadosamente las condiciones del entorno para garantizar que el metal formado alcance una pureza cercana al 100%. Tras finalizar la electrólisis, el oro sólido se extrae para someterse a un calor extremo en hornos especializados. Se ve cómo la temperatura asciende de forma inexorable hasta los 1120 grados para eliminar cualquier residuo microscópico de impurezas. El proceso solo está cobrando fuerza. A primera vista, fundir el oro parece un paso meramente estético, pero en realidad es la única forma de asegurar una estructura molecular uniforme. El estado líquido facilita que el metal fluya sin resistencia hacia los moldes de acero mecanizado, donde la fundición se posa en una capa nivelada. La alta temperatura reduce la dureza del material y lo vuelve más maleable, estableciendo las condiciones mecánicas ideales para su enfriamiento controlado. Más adelante se complica. El metal se solidifica dentro de los recipientes adquiriendo la geometría de barras estandarizadas que cumplen con las normas internacionales. Esta etapa de moldeado no solo define la morfología externa del lingote, sino que sella su integridad química frente a agentes externos. Una vez que el oro alcanza su forma final, la pureza obtenida en los pasos anteriores queda preservada permanentemente para su uso posterior. El material abandona la zona de fundición y se marcha más allá por la cadena de producción.
85 segundos es el tiempo aproximado que requieren los moldes cerámicos para que el metal precioso comience su transición del estado líquido al sólido. Los lingotes de oro adquieren su fisonomía definitiva de manera pausada, tras ser extraídos de los recipientes y sometidos a un enfriamiento gradual al aire libre. Se puede notar cómo el metal, una vez solidificado, manifiesta una dureza extrema y un brillo característico, exhibiendo una apariencia limpia y rectangular que define el estándar comercial del lingote. ¿Por qué es tan crítico el pesaje inmediato tras el enfriamiento? La respuesta radica en la precisión financiera del mercado global. Una báscula de alta sensibilidad determina el peso exacto de cada unidad, que oscila normalmente entre 1 y 2 kilogramos de masa total. Pero esto es solo el comienzo. Cada lingote presenta una pureza de 99,99% de oro, albergando menos de un 0,01% de impurezas de residuos metálicos. El proceso solo está cobrando fuerza. Tras ser pesado e inspeccionado rigurosamente, el lingote se somete a un tratamiento de limpieza profunda mediante una solución de ácido suave. Se ve cómo el ácido disuelve selectivamente los metales pesados y los compuestos químicos remanentes del proceso de fusión sin alterar la estructura del oro puro. A primera vista, el almacenamiento parece una tarea logística menor, pero en realidad requiere una infraestructura de máxima complejidad. Los lingotes de oro puro se transportan hacia los bancos centrales y entidades como la Reserva Federal, donde se depositan en cámaras acorazadas bajo la vigilancia ininterrumpida de personal de seguridad profesional. El equipo de custodia garantiza la preservación absoluta y la confidencialidad total de los activos. Más adelante se complica. Habiendo recorrido el trayecto desde la detonación inicial en la mina hasta la fundición técnica, el lingote está finalizado físicamente. La maleabilidad del oro permite que el metal sea transformado en hilos con un grosor inferior al de la seda natural. Durante la fiebre del oro del siglo XIX, la búsqueda de este recurso provocó el abandono masivo de ciudades y explotaciones agrícolas completas. En la actualidad, la mayor parte del oro de fácil acceso en la corteza terrestre ya ha sido extraída, lo que obliga a las operaciones mineras a descender a profundidades nunca antes alcanzadas. Transición al siguiente nivel. Para obtener apenas 260 gramos de oro, el sistema industrial debe procesar 19.000 toneladas de roca sólida. 260 gramos de metal refinado, tras superar el fuego y los procesos químicos, llegan finalmente a los talleres de joyería especializada. El oro se introduce nuevamente en hornos de alta temperatura para incrementar su flexibilidad y capacidad de deformación plástica. Una vez obtenida la ductilidad necesaria, el metal atraviesa laminadores de alta potencia, donde la presión intensa estira el material en tiras delgadas o hilos microscópicos. Todo se vuelve más complejo. Las máquinas especializadas en la fabricación de cadenas reciben estos hilos finos para enrollarlos y seccionarlos en anillos de precisión milimétrica. Cada eslabón se ensambla de forma automatizada para constituir una cadena continua de metal precioso. Cada gramo brillante conserva el registro de la capacidad tecnológica y el costo del esfuerzo humano aplicado en la cadena de suministros. Se puede notar cómo el metal se posa en una capa uniforme de perfección técnica tras el pulido final. El empaque de cartón que llega a un domicilio y se descarta rápidamente representa el punto final de una trayectoria industrial épica. Anualmente, la escala de consumo global implica el uso de más de 110 millones de toneladas de papel y cartón en estos procesos de distribución. El material abandona el centro de logística, pasando a una fase tranquila en manos del usuario final. 84 millones de toneladas de cartón se desechan anualmente tan solo en los Estados Unidos. ¿Para qué acumular tal volumen de desperdicio si no tuviera un valor estratégico oculto? A primera vista, esta cantidad de material parece una montaña de residuos inservible, pero con ella se podría construir un muro de cajas que llegara hasta la Luna y regresara a la Tierra. Para la industria moderna, esta acumulación no representa basura,
sino una auténtica mina de oro técnica. Pero esto es solo el comienzo. 7 veces es la cantidad de ocasiones en las que una sola fibra de cartón puede renacer y ser reutilizada antes de perder su integridad estructural. Se puede notar cómo el ciclo de vida de cada caja oculta un secreto de ingeniería circular. El proceso de transformación convierte algo destinado al vertedero en la columna vertebral del comercio global de forma cíclica. Todo se vuelve más complejo cuando el viaje arranca en el caos del consumo cotidiano. En los patios traseros de los grandes supermercados y en los almacenes de gigantes electrónicos, el volumen de cartón descartado resulta colosal. Se ve cómo potentes prensas hidráulicas entran en acción con un movimiento lento y constante. El equipo comprime montañas de cajas sueltas hasta convertirlas en bloques densos y geométricos, donde cada unidad alcanza un peso de casi 1 tonelada. Estos cubos de cartón comprimido representan el primer paso crítico para transformar el desorden logístico en una materia prima organizada. Transición al siguiente nivel. Miles de estas losas compactas se cargan diariamente en camiones pesados para iniciar su peregrinaje hacia los centros de reciclaje especializados. Al cruzar las puertas de la factoría, el aire vibra con el rugido constante de máquinas de escala monumental. Cada vehículo llega con su carga máxima, la cual se descarga metódicamente para dar inicio a la primera batalla técnica en la guerra contra la contaminación de los materiales. Inspectores humanos y sensores ópticos de alta precisión trabajan en conjunto formando una línea de defensa inquebrantable. Su misión consiste en dar caza a los enemigos del proceso de reciclaje que se ocultan entre las capas. Trozos de cinta plástica, grapas metálicas olvidadas, hilos de nylon y cualquier rastro de grasa o humedad excesiva deben ser eliminados. Un solo error en esta fase puede comprometer la pureza de toneladas de materia prima. Más adelante se complica. Un fardo contaminado significa la ruina de un lote completo de producción por la pérdida de homogeneidad. Tras este riguroso proceso de triaje, los fardos se clasifican estrictamente según su tipo técnico. El robusto cartón corrugado, el cartón plano y elegante, y aquellas cajas que presentan impresiones en color se separan minuciosamente. Se puede notar que la calidad del producto final depende directamente de esta segmentación inicial de las fibras. Con el ejército de fardos limpios y organizados, el material está listo para recibir su bautismo industrial. El proceso solo está cobrando fuerza. Para convertirse nuevamente en materia prima utilizable, las cajas necesitan ser deformadas hasta regresar a su esencia fibrosa original. Parece un proceso simple de destrucción, pero en realidad requiere una desintegración controlada. Solo existe una fuerza capaz de lograr esto a una escala industrial masiva: la aplicación de la fuerza bruta del agua en movimiento. El flujo de material se marcha más allá por la cadena de producción. Decenas de miles de litros de agua aguardan en el interior del hidropulper, un caldero de proporciones industriales que constituye el núcleo operativo de la planta. ¿Por qué se vierte tal cantidad de líquido para procesar el cartón sólido? A primera vista, humedecer el material parecería suficiente para ablandarlo, pero en realidad se requiere un volumen masivo para generar un vórtice violento, capaz de desintegrar las estructuras moleculares del papel. Esta fuerza hidráulica controlada es la única forma de asegurar que cada componente del fardo sea tratado individualmente. Fardos con un peso de 1 tonelada métrica son arrojados de forma consecutiva al centro del remolino. Se puede notar cómo la superficie del agua pierde su calma ante el giro incesante de las palas del rotor principal. Estas piezas metálicas, que actúan como el corazón mecánico de todo el sistema, mantienen una velocidad de cientos de rotaciones por minuto. Pero esto es solo el comienzo. La turbulencia generada es tan extrema que la arquitectura multicapa del cartón simplemente deja de existir bajo la presión. El equipo deshace gradualmente la unión de las láminas, arrancando el pegamento endurecido que las mantenía compactas. Se observa cómo las pinturas y los recubrimientos plásticos delgados se desprenden de las fibras, cayendo como fragmentos de cuero viejo en el fluido.
La mezcla se diluye intencionadamente hasta alcanzar un estado casi líquido. En este punto, solo entre el 1 y el 2% de la sustancia es fibra sólida, mientras que la totalidad restante es agua. Todo se vuelve más complejo al analizar la función de esta sopa diluida. Esta baja concentración otorga a cada fibra individual el espacio necesario para que el agua la rodee por completo, atacando las impurezas desde todos los ángulos posibles y separándola de sus vecinas. Lo que anteriormente constituía un bloque sólido y rígido de cartón, se transforma ahora en una pasta gruesa y resistente. Es una masa de celulosa uniforme que ofrece el primer indicio de una nueva estructura material. Más adelante se complica, pues esta pasta todavía presenta una consistencia rugosa, impura y estructuralmente deficiente. Antes de que el material pueda adquirir una resistencia real, sus fibras, comparables a músculos fatigados por el uso, requieren un reacondicionamiento profundo a un nivel invisible para el ojo humano. La sopa de fibra actual es caótica y carece de la cohesión necesaria para aplicaciones industriales. Bombas de alta potencia impulsan la pasta hacia las máquinas de refinado para iniciar su transformación. El material fluye entre discos giratorios que están equipados con cuchillas microscópicas diseñadas para un propósito específico. Este proceso no tiene como objetivo cortar las fibras longitudinalmente, sino desengancharlas con extrema precisión. La superficie de cada fibra de celulosa se somete a un proceso de fibrilación. Se ve cómo se abren innumerables brazos microscópicos en la superficie de la celulosa, los cuales funcionarán como puntos de anclaje. Estos brazos se entrelazarán más tarde para generar una unión de una fuerza excepcional en el producto final. Sin embargo, el proceso solo está cobrando fuerza, ya que cada ciclo de reciclaje previo ha acortado y debilitado la integridad de las fibras originales. Para rejuvenecer la mezcla y recuperar las propiedades mecánicas perdidas, la fábrica inyecta una porción de pulpa virgen obtenida directamente de la madera. Esta entrada de material nuevo actúa como un refuerzo vital para la mezcla de fibras veteranas. El flujo de celulosa se estabiliza mientras se prepara para las siguientes etapas de formación de la hoja. El material abandona la zona de refinado, pasando a una fase tranquila. Fibras vírgenes y reclutas jóvenes de celulosa establecen el equilibrio exacto entre la sostenibilidad y la resistencia estructural. ¿Por qué las capas externas de las futuras cajas requieren una dosificación tan específica de material primario? Las superficies exteriores demandan un acabado más liso y rígido, por lo que reciben una concentración superior de fibras vírgenes para garantizar la integridad física. Pero esto es solo el comienzo. El interior de la estructura, compuesto por el micelio cincelado, se fabrica casi en su totalidad con materiales reciclados, aunque la fórmula técnica aún requiere componentes adicionales. Se introducen aditivos específicos en la mezcla para alterar sus propiedades físicas. El almidón se añade para proporcionar rigidez estructural, mientras que los agentes de encolado controlan la capacidad de absorción de agua y las resinas especiales aumentan la tolerancia a la humedad ambiental. Lo que antes era una pasta gruesa y heterogénea, ahora se transforma en una materia prima de alta tecnología. Se puede notar cómo la suspensión líquida, perfectamente calibrada y limpia, queda lista para el proceso de formación. El equipo procesa la mezcla hasta alcanzar una suspensión que contiene un 99% de agua. La pasta preparada inicia su recorrido por la máquina de papel, una infraestructura de ingeniería que se extiende por cientos de metros de longitud. Un torrente de fibras de castaño y abeto se dispersa de manera uniforme sobre una vasta malla metálica que se desplaza a una velocidad vertiginosa. En este punto, el proceso solo está cobrando fuerza. Los sistemas de gravedad y vacío succionan el agua hacia abajo a través de miles de pequeñas aberturas situadas en la pantalla. Se ve cómo el líquido se desprende de las fibras, dejando tras de sí una capa delgada de celulosa pura sobre la superficie móvil. Las fibras, liberadas del agua que las mantenía separadas,
comienzan a asentarse y a entrelazarse para formar una red delicada. Rodillos de prensa gigantes, situados debajo de la malla, ejercen una presión suave para extraer más humedad y compactar la nueva formación. A primera vista, el flujo parece una sustancia informe, pero en realidad se está convirtiendo en un sólido continuo. Más adelante se complica. Donde antes existía un movimiento desordenado, ahora emerge una hoja de papel continua, de tono pálido y consistencia húmeda. Sensores láser de alta precisión monitorean cada milímetro de la superficie, midiendo el grosor, la uniformidad y el nivel de humedad para asegurar que ningún defecto interrumpa este desarrollo. El material resultante es todavía frágil y vulnerable, ya que contiene más de la mitad de su peso en agua. Para obtener su resistencia característica, la hoja debe enfrentarse ahora a una prueba de presión extrema. El proceso de transformación hacia el siguiente nivel exige una intervención mecánica severa. La lámina húmeda e inestable es guiada mecánicamente hacia la sección de prensado. En esta etapa no termina la delicadeza, pues el equipo aplica fuerzas masivas sobre la fibra. Pares de rodillos de acero sólido, cada uno con un peso superior al de un automóvil, comprimen la hoja con una fuerza equivalente a cientos de toneladas. El agua es literalmente expulsada de los intersticios de la fibra, obligando a las moléculas a unirse en una conexión más íntima y robusta. Se puede notar cómo el grosor de la lámina se estabiliza gradualmente mientras su superficie se alisa bajo la acción de los cilindros. La fuerza bruta de la presión redefine la estructura interna del material, otorgando una resistencia que antes era inexistente. La hoja, ahora mucho más fuerte y compacta, continúa su avance por la línea de producción. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad. 100 metros es la longitud mínima que recorre la lámina de papel húmeda al internarse en el túnel de calor de la sección de secado. ¿Por qué se utiliza una extensión tan vasta para un proceso que parece simple evaporación? Si la eliminación del agua ocurriera de forma súbita, las fibras del papel se fracturarían irremediablemente, mientras que una velocidad insuficiente detendría por completo el flujo de la línea de producción. El equilibrio térmico garantiza que la estructura del material se mantenga íntegra durante la transición. Se puede notar cómo docenas de cilindros de acero pulido, gigantescos y huecos, giran de forma constante mientras son calentados internamente con vapor a alta presión. Estas superficies metálicas alcanzan temperaturas superiores a los 300 grados Celsius, superando el calor generado por un horno de foso industrial convencional. Pero esto es solo el comienzo. La lámina de papel serpentea a través de este laberinto incandescente, deslizándose con precisión sobre cada cilindro caliente que encuentra a su paso. El equipo gestiona la evaporación del remanente de humedad de manera gradual y estrictamente controlada. Un flujo constante de aire caliente circula por todo el túnel, manteniendo la temperatura y el nivel hídrico en un balance perfecto para evitar tensiones en la fibra. Se ve cómo el material emerge por el extremo opuesto, con una transformación física evidente, ya que el contenido de humedad ha descendido desde más del 50% hasta alcanzar apenas un 5%. En esta etapa no termina. El papel ahora se presenta seco, dotado de una estabilidad y fuerza que antes no poseía. 3 metros de diámetro alcanzan las bobinas gigantes, donde se enrolla finalmente la tira continua de papel, que posee varios metros de ancho y un peso de diversas toneladas. A primera vista el material ya parece terminado, pero en realidad carece aún de la resistencia necesaria para conformar una caja de embalaje. La capacidad estructural reside en un proceso técnico posterior de alta precisión. Estos rollos de papel liso funcionan únicamente como la materia prima para la etapa más ingeniosa de la ingeniería de empaques, denominada corrugado o canelado. El proceso solo está cobrando fuerza. 2 rodillos de acero con ranuras profundas reciben la lámina de papel, encajando entre sí con el mismo principio mecánico que los engranajes de una maquinaria pesada.
Bajo condiciones extremas de alta temperatura y una presión mecánica constante, estos rodillos fuerzan al papel a adoptar una forma de onda continua y geométricamente perfecta. Se puede notar cómo este cambio en la geometría representa un avance técnico fundamental para la resistencia del producto. La estructura ondulada, identificada técnicamente como fluting, incrementa de manera exponencial la capacidad del papel para soportar la compresión vertical sin necesidad de añadir peso significativo a la pieza. Más adelante se complica. Cada onda generada actúa físicamente como un arco de ingeniería en miniatura, distribuyendo cualquier fuerza aplicada de una forma increíblemente eficiente a lo largo de toda su superficie. Sin embargo, el núcleo ondulado es simplemente el esqueleto interno de la estructura final. Para transformarse en un sistema completo y resistente, el material requiere de un revestimiento externo especializado. Un sistema automatizado se encarga de aplicar líneas delgadas y precisas de un adhesivo de alto rendimiento justo en la cúspide de cada onda metálica. Todo se vuelve más complejo. Inmediatamente después de la aplicación del pegamento, dos láminas de papel plano denominadas liners son presionadas con firmeza tanto en la parte superior como en la inferior del núcleo. El equipo asegura la adhesión instantánea, creando un sándwich de alta resistencia compuesto por 3 capas de material integradas. Esta nueva estructura técnica, conocida ahora como cartón corrugado, posee una rigidez superior a la suma de sus partes individuales. El material abandona la prensa de unión, pasando a una fase tranquila. 10% de material reciclado en la producción de vidrio reduce el consumo energético en un 3%, lo que demuestra la eficiencia técnica de la reutilización en el sector industrial. ¿Por qué el ciclo del cartón no puede repetirse de forma infinita a pesar de esta potencia operativa? A primera vista, la estructura parece inalterable, pero la fibra de celulosa pierde propiedades mecánicas tras ser procesada entre 5 y 7 veces. Las cadenas moleculares se acortan y se debilitan, perdiendo la capacidad de entrelazarse para formar una estructura resistente. Pero esto es solo el comienzo. Estas fibras agotadas se desvían hacia la fabricación de productos con menores exigencias estructurales, como cajas de huevos o servilletas de papel. Se puede notar cómo el material pasa a través de una serie de rodillos de acero que presionan las capas para garantizar una unión técnica perfecta. El resultado es un compuesto ligero y robusto que constituye la base de la mayoría de los embalajes globales. Transición al siguiente nivel. Cuchillas industriales de alta precisión ejecutan cortes y pliegues automatizados, transformando las láminas en configuraciones geométricas de cajas que funcionan como pequeñas fortalezas de papel. 17 árboles permanecen en pie por cada tonelada de material que logra ser reciclado con éxito. El equipo procesa la materia prima mientras se ahorran simultáneamente casi 26.500 litros de agua por cada ciclo completado. Se ve como una tonelada de dióxido de carbono deja de emitirse a la atmósfera gracias a esta recirculación técnica de recursos. Más adelante se complica. Lo que inicialmente se almacenaba como un desecho en el rincón de un almacén renace en forma de miles de nuevos embalajes listos para la cadena de suministro. Cada unidad que circula en camiones o centros logísticos es un registro físico de este proceso de transformación. Todo se vuelve más complejo. 21 metros de tierra inútil deben ser removidos por los ingenieros antes de alcanzar el estrato de piedra aprovechable. Esta distancia equivale exactamente a la altura de un edificio de 7 pisos compuesto por arcilla y roca estéril. El equipo utiliza cargas de explosivos calculadas para pulverizar estos sedimentos superiores y despejar el acceso al yacimiento. A primera vista, la extracción de mármol parece un proceso puramente artístico, pero en realidad comienza con una operación de desmonte masivo. El proceso solo está cobrando fuerza. 40 toneladas es el peso promedio de un coloso de piedra que debe ser extraído íntegramente de la montaña. Los ingenieros declaran una confrontación técnica contra el terreno para separar bloques individuales con precisión geométrica.
Se puede notar cómo la maquinaria pesada retira los escombros mientras la cámara se desliza por el frente de la cantera. La superficie de una losa terminada brilla como un espejo en palacios y cocinas de lujo, ocultando el origen violento de su obtención. El metal de las herramientas de corte se desgasta gradualmente contra la dureza del carbonato de calcio. Y esto no es el límite. Sistemas hidráulicos de gran potencia manipulan los bloques una vez que han sido liberados de la pared de roca madre. El mármol, símbolo de permanencia y riqueza, requiere una logística de transporte capaz de sostener masas equivalentes a varias unidades de carga pesada. El desafío de ingeniería radica en transformar este material bruto en una superficie perfectamente lisa mediante procesos de abrasión controlada. Se ve cómo el agua fluye constantemente sobre las sierras para refrigerar el sistema y evitar fracturas térmicas en la piedra. La transformación del coloso de roca es un milagro de la mecánica aplicada que cierra esta fase de preparación. El material abandona la cantera para dirigirse hacia las estaciones de refinamiento posterior. 2.900 grados de resistencia no serían suficientes para penetrar la capa protectora que resguarda el yacimiento de mármol. Esta estructura superior carece totalmente de valor comercial, pero cumple la función de una fortaleza natural que debe ser removida para acceder al material noble. ¿Para qué emplear métodos de fuerza bruta en un entorno de extracción tan delicado? A primera vista, la roca estéril parece un obstáculo insuperable, pero su eliminación es el primer paso crítico para liberar la veta principal. Sin una intervención contundente, el acceso al premio geológico permanecería bloqueado por toneladas de piedras sin utilidad. Equipos de perforación especializados crean una cuadrícula profunda de orificios en la superficie rocosa con una disposición geométrica exacta. Se puede notar cómo las brocas penetran la piedra mientras el polvo de perforación es expulsado por la presión del aire. Posteriormente, estos túneles verticales se cargan con cantidades de explosivo medidas con una precisión milimétrica por los ingenieros de voladura. Pero esto es solo el comienzo. La operación no se clasifica como una demolición caótica, sino que se ejecuta bajo los principios de una cirugía dinámica, donde cada gramo de energía está calculado. Suena una sirena de advertencia que corta el aire de la montaña, seguida de un instante de silencio absoluto donde toda actividad se detiene. Repentinamente, la montaña detona y el suelo se sacude bajo una vibración de baja frecuencia que se siente en toda la cantera. Se ve como una densa nube de polvo blanco se eleva con lentitud y cubre el cielo, ocultando momentáneamente el frente de trabajo. Miles de toneladas de tierra y piedras se desgarran de la ladera, cayendo por las paredes verticales de roca en un flujo constante de escombros. Más adelante, se complica. El polvo se asienta lentamente sobre el terreno, revelando finalmente la veta de mármol que ha quedado expuesta tras la eliminación de la capa superior. En este punto, la estrategia de extracción cambia radicalmente para proteger la integridad del recurso. Los explosivos de alta potencia que despejaron el camino tienen prohibido entrar en contacto directo con el bloque de mármol. Un impacto demasiado fuerte en esta etapa generaría microfisuras internas que destruirían el valor comercial de la pieza extraída. Todo se vuelve más complejo. Parece evidente que la fuerza bruta debe ceder su lugar a una precisión absoluta para no dañar el material. La nueva herramienta utilizada en el proceso es un hilo de corte que, a pesar de su apariencia sencilla, constituye una pieza de ingeniería avanzada. Se trata de un cable de acero de varios metros de longitud que lleva incrustadas perlas de diamante industrial, el material con mayor dureza registrado en el planeta. Este hilo se introduce con cuidado a través de orificios perforados, previamente con una exactitud de joyería, formando un lazo cerrado alrededor de la sección de piedra. La máquina de tracción se enciende y el cable comienza a desplazarse a gran velocidad sobre las poleas guía. Se produce un zumbido agudo y constante que resuena en las paredes de la cantera mientras la fricción aumenta. El hilo de diamante comienza a cortar la piedra de forma milimétrica, avanzando centímetro a centímetro a través de la masa sólida. Al mismo tiempo,
se bombea agua a alta presión directamente hacia la ranura del corte para refrigerar los diamantes y evacuar el lodo resultante. El equipo separa gradualmente el bloque del lecho de roca madre con un movimiento fluido y controlado. Transición al siguiente nivel. El flujo de agua arrastra las partículas de piedra, mientras el cable metálico mantiene su tensión constante durante horas de trabajo ininterrumpido. Se puede notar cómo el corte avanza de forma vertical, dejando una superficie lisa y perfectamente plana en el bloque de mármol. La temperatura en la zona de contacto se mantiene bajo control gracias al suministro hídrico constante que evita el sobrecalentamiento del acero. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad al transformarse en piezas finales. El material abandona su posición original, pasando a una fase tranquila de su procesamiento industrial. Dos misiones críticas definen el inicio de la operación: cepillar el cable para evitar su fundición y lavar constantemente la pasta de mármol, ese polvo fino que se genera durante la fricción. ¿Por qué el corte avanza a un ritmo tan pausado de apenas unos centímetros por hora? A simple vista, la lentitud parece ineficiente, pero una velocidad mayor generaría un calor excesivo que destruiría las herramientas diamantadas y comprometería la integridad de la roca. El avance es agonizante y meticuloso, desplazándose centímetro a centímetro a través de la densa estructura mineral. Pero esto es solo el comienzo. Los operarios introducen gatos hidráulicos en la profundidad de la hendidura conforme el surco se vuelve más pronunciado. Se puede notar cómo los dispositivos se asientan firmemente en el espacio reducido de la piedra. Aplicando una fuerza silenciosa de cientos de toneladas, los mecanismos comienzan a presionar contra las paredes internas de la montaña. Se registra un gemido profundo y sordo, el sonido característico del material geológico cediendo ante la presión mecánica constante. Finalmente, el bloque de 40 toneladas, cuya altura equivale a un edificio de 3 pisos, se separa por completo de la masa rocosa principal. 40 toneladas de mármol están ahora libres, pero este volumen se transforma de inmediato en un problema logístico de 40 toneladas. Más adelante se complica. Esta masa equivale al peso de 30 automóviles medianos o 6 elefantes adultos concentrados en un solo cuerpo sólido. Resulta imposible simplemente arrastrar la pieza, ya que el riesgo de fracturarla contra el suelo irregular es demasiado elevado para la viabilidad económica del proyecto. El equipo debe trasladar el bloque con una cautela extrema hacia un patio de espera, una superficie plana y segura situada dentro de los límites de la propia cantera. Las grúas de oruga pesadas, máquinas diseñadas específicamente para elevar cargas que parecen imposibles, se posicionan con lentitud hidráulica. Se ve cómo se enganchan cadenas de acero macizo, cuyos eslabones individuales tienen el tamaño de la cabeza de un hombre, rodeando el perímetro del bloque. El motor de la grúa comienza a trabajar bajo una carga creciente, emitiendo un rugido grave y constante mientras el sistema de bombeo suministra presión a los pistones. La tensión en los eslabones de acero es total, eliminando cualquier holgura en el sistema de sujeción. Todo se vuelve más complejo. El operador de la grúa actúa con la destreza de un maestro, aplicando una precisión milimétrica para elevar el coloso de piedra desde el suelo. Una vez suspendido, el bloque se desciende cuidadosamente sobre un vehículo de transporte especializado que asemeja a un camión convencional, pero con modificaciones estructurales. Se trata de un remolque de plataforma baja, equipado con múltiples ejes dispuestos en serie. ¿Por qué se requieren tantos ejes y una cantidad tan elevada de ruedas en este transporte? La respuesta reside en la física de la presión superficial, ya que 40 toneladas concentradas en pocos puntos de apoyo destruirían cualquier camino de acceso. Al distribuir la carga entre decenas de ruedas, el peso se vuelve técnicamente controlable y seguro para el terreno. Se puede notar cómo el bloque queda inmovilizado mediante cintas de sujeción adicionales de alta resistencia. Los protocolos de seguridad se ejecutan 2 y hasta 3 veces de forma consecutiva
para descartar cualquier desplazamiento del centro de gravedad. Transición al siguiente nivel. El viaje comienza entonces a una velocidad mínima, siendo posiblemente el trayecto más lento que se pueda imaginar en la industria pesada. El camión se desplaza al paso de un caracol, ascendiendo por los caminos escarpados y sinuosos de la montaña. Cada curva cerrada representa un desafío logístico de primer orden que exige maniobras calculadas al detalle. Durante los descensos, se observa cómo los sistemas de frenado se someten a pruebas de resistencia al límite para retener la inercia de la masa descendente. Este convoy lento y pesado transporta la materia prima desde su ubicación geológica original hacia la planta de procesamiento. Allí, tras este complejo despliegue de fuerza y precisión, es donde comenzará la transformación técnica definitiva del material. El flujo de producción se mueve hacia la siguiente fase sin interrupciones. 40 toneladas es el peso exacto del bloque macizo que hace su entrada en las instalaciones de la fábrica. En este entorno, la atmósfera cambia drásticamente respecto a las canteras. El aire ya no está impregnado de partículas de polvo seco o residuos de explosivos, sino que desprende un olor denso a piedra húmeda y metal frío. La pieza de roca se posiciona con precisión sobre una plataforma de corte reforzada, donde debe quedar totalmente inmovilizada. ¿Por qué es tan crítico el uso de abrazaderas hidráulicas de gran potencia en esta fase? Un solo milímetro de desplazamiento durante el proceso de división provocaría que todas las láminas resultantes presentaran deformaciones o curvaturas, invalidando el material. Estas pinzas ejercen una presión inmensa para contrarrestar las vibraciones mecánicas. Pero esto es solo el comienzo. La máquina encargada de la operación es la sierra de bastidor o sierra de banda múltiple. Se puede notar cómo esta estructura colosal rodea el bloque, actuando como un soporte capaz de resistir tensiones extremas. El componente fundamental es un bastidor gigante que mantiene tensas decenas de cuchillas dispuestas de forma paralela. El proceso solo está cobrando fuerza, como si se tratara de los dientes de un peine de proporciones industriales. El mecanismo inicia un movimiento rítmico acompañado de un rugido ensordecedor que llena la nave, hacia adelante y hacia atrás. El vaivén se sucede con una cadencia hipnótica y brutal. Las cuchillas, recubiertas con abrasivos industriales de alta dureza, comienzan su descenso vertical de forma casi imperceptible sobre el espesor de 2 metros de la roca. Simultáneamente, un flujo continuo de agua mezclada con arena abrasiva baña la zona de fricción. Se ve cómo este baño líquido asiste a las hojas metálicas para que muerdan la piedra con mayor eficacia, refrigerando el corte y arrastrando los sedimentos. El estruendo es constante y prolongado. Transición al siguiente nivel. Entre 12 y 20 horas es el tiempo que este equipo puede requerir para atravesar un único bloque de mármol de principio a fin. Parece un proceso excesivamente lento, pero en realidad la paciencia se convierte en la herramienta técnica más relevante dentro de la planta de procesamiento. El equipo desciende milímetro a milímetro sin interrupción durante jornadas que pueden superar las 24 horas. Solo parece evidente que es un simple corte, pero la resistencia del material exige esta progresión controlada para evitar la fractura de las láminas. Más adelante se complica. Finalmente, tras casi un día completo de operación continua, las cuchillas logran cruzar la base del bloque. Lo que antes era un cubo sólido y compacto, se ha transformado ahora en una enorme pila de cartas de piedra. Se trata de un conjunto de losas individuales donde cada unidad alcanza un peso de cientos de kilos. Sin embargo, en este estado, las láminas carecen de vida estética. Se presentan desnudas y resultan rugosas al tacto. Su coloración es pálida y se encuentran cubiertas por una capa grisácea de lodo resultante del aserrado. La belleza característica del mármol permanece oculta bajo esta superficie opaca. Todo se vuelve más complejo cuando se activa la fase de manipulación automatizada. Brazos robóticos de gran envergadura entran en acción
sustituyendo por completo la intervención de manos humanas debido al peso y la fragilidad del producto. Se puede observar cómo unas ventosas gigantes de vacío descienden con suavidad, se anclan a la superficie de la losa con un siseo neumático y la elevan en el aire. El robot desplaza la pieza con movimientos fluidos hacia la línea de pulido, que se presenta como un túnel de transformación de gran longitud. La losa se desliza sobre la cinta transportadora bajo la primera estación de trabajo, compuesta por una serie de cabezales giratorios de alta velocidad. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad. 8 estaciones de lijado, como mínimo, componen la línea de tratamiento donde los cabezales mecánicos actúan sobre la superficie de la piedra. ¿Por qué se somete al material a una secuencia tan prolongada de abrasión mecánica? A primera vista, un solo paso de lijado podría parecer suficiente para nivelar la superficie, pero en realidad, la finura necesaria para el mercado de lujo solo se alcanza eliminando progresivamente las marcas del paso anterior. Este proceso asegura que la textura rugosa se transforme en una planicie perfecta antes de la fase de acabado final. El proceso comienza con discos abrasivos de grano grueso, cuya función es similar a la de una lija de extrema resistencia sobre el material virgen. Se puede notar cómo el sonido de la piedra siendo raspada violentamente inunda el ambiente industrial con una frecuencia estridente y áspera. El equipo desplaza la losa gradualmente hacia adelante, donde la segunda estación aguarda con discos de grano más fino. En este punto, la acústica de la operación se transforma, elevándose hacia un tono mucho más agudo, mientras el desbaste se vuelve más preciso. Pero esto es solo el comienzo. 7 u 8 etapas de lijado se suceden de forma ininterrumpida mientras la losa avanza por la cinta transportadora. Cada fase utiliza granos sucesivamente más pequeños, lo que permite que el equipo elimine sistemáticamente los arañazos dejados por la herramienta de la estación precedente. Se ve cómo toneladas de agua bañan los discos incesantemente, cumpliendo la doble función de refrigerar los componentes y lavar la pasta de mármol que se desprende durante la fricción. Todo se vuelve más complejo al llegar a la última estación de la hilera. 0 granos abrasivos se utilizan en el paso definitivo, sustituyéndolos por un compuesto de pulido especial. Los cabezales giran a una velocidad de rotación extremadamente alta y, repentinamente, la superficie experimenta una transformación física total. Aparece el efecto espejo sobre lo que antes era una piedra gris y desnuda, revelando una profundidad visual antes inexistente. El metal de los soportes se refleja en la superficie mientras el color explota con intensidad, mostrando las vetas minerales que permanecieron ocultas durante millones de años. Transición al siguiente nivel. La losa brillante parece alcanzar la perfección absoluta tras el pulido, pero en el mercado de materiales de lujo, la apariencia externa no garantiza el valor comercial. El defecto más peligroso, aquel que puede generar pérdidas de millones de dólares, es precisamente el que resulta invisible para la detección humana. Por esta razón, la pieza pulida se desliza silenciosamente hacia una cámara oscura de inspección técnica. Se puede notar cómo ráfagas de luz roja barren la superficie del material de un extremo al otro. Sistemas de inspección